La segunda razón, y esto es del todo fundamental antes de entrar en la minucia, perdón, sí, vale, la minucia legislativa, que es lo que varios de nuestros compañeros y compañeras ya han elaborado. Existe un vicio constitucional claro. Nos parece del todo improcedente que se le permita al Estado discriminar entre dos tipos de trabajadores y entre dos tipos de estudiantes para entregar beneficios vinculados al financiamiento de la educación. No puede ocurrir que exista un estudiante de primera y segunda categoría que acceda a la gratuidad trabajando y teniendo los mismos ingresos, trabajando en el mismo lugar, teniendo el mismo cargo y las mismas jornadas, salvo la pequeña diferencia de un contrato especial versus un contrato regido por norma general, y que uno acceda a la gratuidad y el otro no. Nosotros sostenemos que efectivamente hay un problema respecto del acceso a estos financiamientos, pero no pueden estar condicionados ni utilizados como moneda de cambio para medidas de flexibilización que, como he dicho ya reiteradamente, no se condicen con las necesidades reales de quienes trabajan y estudian. Por lo tanto, también se generan entonces, incluso en las propias empresas, podríamos tener mañana en Starbucks trabajadores de primera y segunda categoría que, además de tener distintos derechos, la posibilidad, por ejemplo, de exigir una jornada continua, pero que en virtud de ello no van a poder acceder a la gratuidad de la educación u otro tipo de financiamiento. Esto nos parece elemental para de plano rechazar este proyecto de ley.
La tercera razón, y tiene que ver ya con los defectos formales del proyecto, algunos de los cuales creemos son insubsanables porque están en el corazón del proyecto. El propio ministro del Trabajo, en varias reuniones que sostuvo con nuestra organización, con otras organizaciones, señaló que si hay algo que no está dispuesto a transar es la fragmentación de la jornada. Y para nosotros ese es el núcleo principal de la discusión. Y creemos que no solo está muy mal regulada en este proyecto, sino que además potencialmente en cualquier circunstancia difícilmente va a poder ser controlada por el trabajador, por lo que se presta para un sinnúmero de abusos que van a terminar no solo por deteriorar la calidad de vida de quienes están bajo ese contrato, sino para hacer que empresas terminen sustituyendo a trabajadores que están regidos por norma general y que son menos flexibles y que además, como dice el punto 2, tienen derecho a descansos dominicales. Ha dicho el ministro en varias ocasiones que es una falacia que no se respeten los descansos dominicales y se ha referido a las empresas que no trabajan los domingos, pero quienes estamos en el sector de comercio, servicio y en el sector gastronómico y trabajamos en muchos casos los 365 días del año, sepan ustedes que empresas como Starbucks y otras del rubro, el entretenimiento, los cines abren los 365 días, lo van a encontrar el 1 de enero, lo van a encontrar el 25 de diciembre, pero al menos en estos casos existen descansos compensatorios, quien trabaja un 18 no trabaja el 18 el año siguiente, tienen un recargo adicional, los descansos dominicales hay 2 domingos garantizados todos los meses, salvo para los trabajadores que trabajan menos de 20 horas y que son contratados especialmente para trabajar los fines de semana, y existen además descansos compensatorios, los famosos domingos adicionales del comercio, que son 7 durante el año, que además se pueden anexar a un domingo libre como un día sábado. Todos estos derechos, de acuerdo al articulado del proyecto, quedan suprimidos, puesto que la jornada se encuentra propiamente regulada y por lo tanto aparecen como un nuevo incentivo, no solo de abaratamiento de la mano de obra, sino también para la administración a la hora de disponer los turnos. La jornada fragmentada, me devuelvo, porque insisto, es tan importante, porque las empresas en las que se va a emplear este contrato, y que no son particularmente las que hoy día están trabajando con gente en la informalidad, sino las que están precisamente muy formalidad y establecidas en el gran comercio y en el sector de servicios, tienen lo que se denomina horarios peak de atención, de actividad comercial, y es precisamente en esos horarios donde se va a disponer de los trabajadores estudiantes. Ya mencioné lo de la sustitución laboral. La desprotección ante la incapacidad laboral y el pre y postnatal ya lo explicaron varios de los expositores, pero me remito a reiterar que efectivamente existe un riesgo potencial al generar este incentivo para no cotizar, para recibir un 7% más de remuneración, en remuneraciones que además hay que decirlo, son por naturaleza bajas. Los trabajos a los que van a aspirar los estudiantes van a ser normalmente vinculados al salario mínimo, como dijo la CUT en su exposición, en 30 horas son 192.000 pesos actualmente el salario mínimo, por lo tanto un 7% más puede ser no solo un incentivo para no cotizar, sino que incluso en caso de licencias médicas que no van a ser pagadas, para trabajar, digamos, sin haberse recuperado, haber puesto en primer lugar la salud. Y peor aún en el caso del pre y el postnatal. Respecto de la imposición de la jornada, lo hemos dicho hasta el cansancio, nada, ninguna coma, ninguna palabra de este proyecto garantiza que el empleador respete las necesidades académicas del estudiante ni la malla. Supone que el empleado y este estudiante que va a estar trabajando por primera vez, que es tiene probablemente nula experiencia laboral y probablemente tampoco tiene una organización sindical detrás, va a tener el poder de negociación para decirle al empleador qué malla ponerle. Sin embargo, en el propio proyecto existen un sinnúmero de defectos que ni siquiera se habla que ocurre en caso de que ambas partes tengan visiones distintas sobre la malla curricular, cuál es la que prima, y nosotros entendiendo que el contrato en general es de adhesión, lo que señalamos es que va a ser una imposición del empleador. Respecto de un fraude contractual, se ha mencionado, lo mencionó Arturo Martínez, existen 120 días, 4 meses para certificar la calidad de estudiante. No obstante, esto se puede extender por 3 meses más si es que existe algún papel que certifique que está en tramitación la obtención del certificado. En la práctica, lo que sabemos que puede ocurrir es que se puede generar un fraude contractual donde durante 7 meses trabajadores que ni siquiera son estudiantes se les pueda extender esta oferta laboral que, como hemos dicho, es más precaria y más rentable. Ya mencioné la renuncia a los descansos dominicales, los descansos compensatorios. Dificulta el paso del contrato a plazo fijo a un contrato indefinido. Existe una renovación automática. Actualmente, cuando un contrato vence y el trabajador sigue prestando servicio, el trabajador o la trabajadora, se entiende que pasa automáticamente indefinido. Con este proyecto se renueva por otro contrato definido a plazo. Y además tenemos un contrato posible adicional. La ley también señala que solo se puede renovar el contrato 2 veces y luego pasa a ser indefinido. Este contrato nuevamente aumenta la brecha y coloca un contrato más, 3 contratos de renovación. La prohibición de contratación habla de que se le prohíbe a los empleadores que sean condenados por accidentes ocurridos en el año calendario inmediatamente anterior
no podrán contratar estudiantes trabajadores. Bueno, es prácticamente imposible que un accidente que ocurra en el año anterior se condene en un lapso de 365 días, por lo tanto esta es letra muerta, de acuerdo a los procedimientos que rigen este tipo de procedimientos, es absolutamente o altamente improbable, si no imposible, que exista una condena ejecutoriada o que también no existan entre medio otras formas de soslayar la condena, como por ejemplo allanarse, y eso permitiría que, por ejemplo, una empresa condenada hoy día por un accidente laboral ocurrido en el 2017 pueda contratar estudiantes trabajadores. Y sin perjuicio de eso también señalamos que no existe ninguna mención respecto a las empresas que violan derechos fundamentales, uno de los cuales tiene que ver con la libertad sindical, pero no es el único, existen un montón de otros derechos fundamentales que nos parece que es además sumamente nocivo que se le entregue a este tipo de empresas la responsabilidad de este tipo de contratos de personas que van a entrar por primera vez a laborar. De acuerdo a la normativa, solo se otorga un permiso durante toda la relación laboral para exámenes, que tampoco está muy regulado, y los defectos en los periodos de receso, que también ya los mencionó acá Sergio, compañero de la CONATRACOPS, es que efectivamente existe incluso una imposibilidad, una incertidumbre respecto a las vacaciones, pero además esta posibilidad de extender a 45 horas semanales, pero bajo la misma modalidad del estatuto juvenil, es decir, trabajar 45 horas, pactar horas extraordinarias, pero poder seguir teniendo jornada fragmentada, digamos, renunciar a los domingos libres, a los descansos dominicales, a los recargos, etcétera, y todo lo que ya mencioné, pero con 45 horas. Eso demuestra a nuestro juicio además que la intención no era proteger solo la vida académica, si que lo podemos extender en los periodos de receso académico, claramente se revela con mucha más claridad que la intención es precisamente flexibilizar la jornada. Nosotros entonces, como he dicho, y espero que puedan leer este documento que les adjuntamos, que tiene no es la presentación PowerPoint, sino que es una carta de cerca de 12 páginas donde están detallados minuciosamente los puntos que acabo de citar y que además tiene representación firma por parte de la CONFECH, de federaciones de estudiantes de todo Chile y de sindicatos que representan a la juventud también a lo largo de todo Chile. Esperamos que lo puedan leer, estudiar, para que entiendan las razones por las que creemos que este proyecto no puede salir de este segundo trámite, pero sí creemos que existe la necesidad de regular sobre esta materia. Y para eso también en el mismo documento adjuntamos una propuesta de una reforma escueta al Código del Trabajo, particularmente en la zona de las jornadas parciales, que permita generar garantía a quienes estudian y trabajan de manera universal, sin establecer estas discriminaciones que ya hemos dicho nos parecen además inconstitucionales, donde se establezca el respeto por las mallas académicas y los tiempos de traslado que van a tener quienes estudian y trabajan, y donde además existen estos permisos garantizados en épocas semestrales de examen. Volver a recalcar, si podéis cambiar. Ya lo dije en todo caso, que el rechazo es nuestra postura actual, tenemos esa contrapropuesta y que quienes firman no es solo quien les habla ni tampoco la federación que represento, sino que una coordinadora que hemos establecido entre estudiantes y trabajadores organizados. Eso, muchísimas gracias.